Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de estructura y organización de datos. Bien, hoy toca ver un ordenamiento, específicamente ordenamiento por selección. Me gusta más este tipo de ordenamiento que, por ejemplo, la burbuja, porque detalla un poco más el cómo una persona podría resolver el problema de ordenar una serie de elementos. Ahora, lo que estamos viendo aquí es una pequeña imagen. Voy a hacerlo un poquito más grande para poder entablar la situación. Nosotros tenemos una serie de cajitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cajas, donde podemos guardar elementos, en este caso números. Y vemos que ya hay varios números dentro de esas cajas. Tenemos un 1, un 10, 343, un 1024, 58, menos 1, menos 90 y 13. El asunto es cómo podemos ordenar estos objetos de menor a mayor. Bien, uno de los enfoques más sencillos sería primero, si yo tengo que colocar el menor al principio, pues voy a buscar primero a ese número menor. Y fíjense muy bien lo que está diciendo. Primero voy a buscarlo. Entonces yo agarro y checo cada cajita y veo cuál es el número menor. Pues a lo mejor el 1 podría ser el menor. Cuando lo comparo contra el 10 me doy cuenta que 1 es menor. Entonces yo ahorita pienso que este 1 es el menor. Luego yo agarro y voy a buscar, voy a comparar este elemento contra el siguiente. En este caso es el 343. ¿Es menor 1 que 343? Pues sí, me sigo quedando con el 1. Avanzo y ahora lo comparo contra el 1024. El 1024. Contra el 1, pues el 1 sigue siendo menor. Lo checo contra el 58 y reviso. 1 es menor que 58. Pues sí, sigue siendo 1 menor que 58. Lo doy por pasado. Y comparo 1 contra menos 1. ¿Cuál es el menor? Pues el menos 1. Entonces yo dejo de seleccionar el 1 para quedarme con el menos 1. Menos 1 lo comparo contra menos 90. ¿Quién es menor? Bueno, en este caso, menos 90. Dejo de seleccionar al menos 1, y continúo. Avanzo y verifico. Pues comparo menos 90 contra el 13. ¿Quién es el menor? Pues en este caso, menos 90. Entonces, sigo quedando como tal. ¿Tengo más elementos con quién comparar? Ya no. Yo ya sé cuál es el menor. Este es el menor de toda mi colección de datos. ¿Dónde debe de ir? Pues se supone que tiene que ir al principio, porque la idea es precisamente que sea del menor al mayor. Entonces voy a seleccionar el elemento que tengo al principio y lo que voy a hacer ahora es precisamente intercambiarlos. Entonces este este 1 lo pongo aquí, que por cierto no me fijé y lo volteé sin querer. Lo coloco acá y el menos 90 lo dejo en su lugar. Yo ya sé que ese menos 90 es el menor. Yo ya coloqué en el lugar que le corresponde al primer número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme hacia el segundo número. Y a partir de aquí voy a volver a buscar quién es el menor. Entonces voy a comparar el menos 10 contra el 343. ¿Quién es menor? Pues menos 10. Lo sigo seleccionando. Menos 10 contra 1024. ¿Quién es el menor? Pues menos 10. Me sigo quedando con el menos 10. Menos 10 contra 58. ¿Quién es el menor? Pues 10 sigue siendo menor que el 58. Luego 10 contra menos 1. ¿Quién es el menor? Pues menos 1. Entonces me quedo con el menos 1. Este menos 1 lo comparo contra 1. ¿Quién es el menor? Pues menos 1. Me sigo quedando con ese menos 1. Ese menos 1 lo comparo contra el 13. Me doy cuenta que sigue teniendo el menor, que es menos 1. Y ya me di cuenta que este es el número menor.
Entonces lo saco. ¿Y dónde lo debo de colocar? Pues lo debo colocar en el segundo lugar, porque yo ya ordené el primero. Entonces tomo el 10, lo coloco en el lugar donde estaba el menos 1 y coloco el menos 1 en la posición número 2. Continúo. ¿Qué lugar me toca ordenar? Pues el lugar número 3. Entonces 343 es menor que 1024, sí. Entonces me sigo quedando con el 343. 343 es menor que 58, no. Entonces ahora selecciono el 58. 58 es menor que 10, no. Entonces me quedo ahora con el 10. 10 es menor que 1, no. Entonces me quedo con el 1. 1 es menor que 13, sí. Me sigo quedando con el 1. Entonces saco este elemento y como yo estoy ordenando la tercera posición, tomo lo que hay en la tercera posición y lo coloco donde antes estaba el 1. Y ya está. ¿Qué me toca ordenar? Pues la cuarta posición. La cuarta posición tengo el 1024. 1024 es menor que 58, no. Entonces selecciono el 58. 58 es menor que 10, no. Entonces selecciono el 10. 10 es menor que 343. Sigue siendo menor, sí. Entonces me sigo quedando con el 10. 10 es menor que 13, sí. Me sigo quedando con el 10. Entonces yo ya tengo al siguiente elemento. Y como me tocaba ordenar el cuarto elemento, los subo y los intercambio. Y ahí está el 1024. Yo ya ordené el primero, segundo, tercero, cuarto, me toca el quinto. El quinto lo voy a comparar contra su siguiente. 58 es menor que 1024, sí. 58 es menor que 343, sí. 58 es menor que 13, no. Entonces selecciono el 13. ¿Tengo aquí alguien más con quien comparar? No. Entonces subo el elemento y los voy a intercambiar. Ya que ya los intercambié, entonces voy a colocar aquí el 13 y aquí el 58. ¿Cuál me toca checar? Pues ahora la sexta posición. 1024 es mayor que 343, es menor que 343, no. Entonces selecciono 343. 343 es menor que 58, no. Entonces me quedo con 58. 58 y lo voy a intercambiar por el elemento que tengo en su lugar. Entonces 58 lo coloco en la casilla donde estaba el 1024 y el 1024 donde estaba el 58. Yo llego a la última casilla por ordenar, que es precisamente esta. Y digo, 343 es menor que 1024, sí. Ya no tengo más contra quién comparar, no. ¿Tengo que hacer intercambios? No, no tengo que intercambiar nada. Entonces ya llegué a la conclusión que mi colección de datos está ordenada. Esta es la manera gráfica de representar a nuestro algoritmo. Bien, pero ¿cómo podríamos enunciarlo un poquito más para no olvidarlo? Si nos fijamos, lo primero que hacemos es buscar quién es el número menor. Ojo, siempre en un intervalo de nuestro vector, porque hay veces que es todo el vector y hay veces que solamente es una parte del vector. Voy a regresar un poquito a como tenía todo. Ups, ahí está. Ahí tenemos como estábamos empezando. Entonces lo primero es que yo tengo que buscar el menor de todos mis elementos. El primer caso fue el menos 1. Y luego lo coloco en la posición que le corresponde, que en este caso sería la primera posición. Y ahí es donde se da el intercambio. Intercambio un elemento. Y entonces no era el menos 1, era el menos 90. Ups. Ya no vi el 1. Voy a volverlo a colocar. Ahí está. Tomo el elemento y lo intercambio por el que debería de estar ahí. Ahí está mi 1 todo esconchinflado. Y lo regreso.
hay un intercambio. Posteriormente vuelvo a buscar cuál es el menor, pero ya no es de todo el vector, únicamente del vector que me falta en piezas, es decir, del que ya ordené en adelante. Entonces de aquí para acá, ¿cuál es el menor? Pues quedamos que es el -1, entonces llego y lo intercambio con el 10. Entonces, en resumidas cuentas, primero buscar al menor, lo siguiente sería intercambiarlo con la posición a ordenar y se repite hasta que esté ordenado. Son esas cosas que tenemos que realizar. Bien, ese es mi análisis de lo que me dice el ordenamiento por selección. Se llama por selección porque yo estoy seleccionando el elemento que me importa y lo coloco donde debe de ir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, vamos a volver a nuestro código de búsqueda ordenamiento y vamos a comenzar colocando algunos métodos que nos van a servir. Bien, lo primero es que, por ejemplo, yo ahorita que voy a hacer el ordenamiento para un número entero, que es lo que estoy haciendo aquí, yo necesito hacer algo que me intercambie las posiciones y algo que me permita buscar a un menor. Entonces voy a colocar el primer método, que va a ser buscar al número menor en un vector. Como no tengo contexto, voy a tener que hacer un método static, public static. Ahora, este de buscar el número menor en un vector no es que me traiga el menor, sino la posición del menor. Vamos a colocar aquí entre paréntesis posición. Y como es una posición, entonces yo tengo que empezar que mi tipo de dato a retornar siempre va a ser entero. Entonces, menor del vector. Voy a recibir un vector de tipo entero. Y yo necesito saber desde dónde, desde y hasta dónde del vector voy a buscar ese menor. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que no siempre buscamos en todo el vector, a veces solo tomamos una parte del mismo. Entonces voy a generar aquí un int pos, que de nuevo lo voy a inicializar en una posición que no pueda ser representativa, en este caso -1. Nunca debería de llegar a esa situación, pero podría pasar. Voy a necesitar otro elemento al que le vamos a llamar el menor actual. ¿A qué me refiero con el menor actual? El menor actual es el valor menor con el cual estoy comparando contra otros elementos dentro del vector. Inicialmente siempre va a tomar el vector en su posición 0. ¿Esto porque en el ejemplo que les mostré hay números negativos? Si yo le pongo 0 ya me podría generar alguna situación. Siempre voy a tomar la primera posición. Y ahora lo que voy a hacer es comparar el menor actual contra todos los elementos del vector. Entonces for y tal vez ahora que lo pienso no tendría que ser la posición 0, sino la posición desde, porque es desde donde yo voy a empezar a verificar en mi vector. Entonces voy a empezar desde, ahora sí, la variable desde. Estoy definiendo una variable del ciclo que se va a llamar i y va a empezar en la variable desde. Esto va a funcionar mientras i sea menor que el hasta.
voy a incrementar i de 1 en 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Bueno, tengo que compararlo contra todos los elementos del vector. Ahora, aquí viene una situación interesante. Yo necesito compararlo contra todos los elementos del vector, pero si yo lo dejo desde i igual a desde, estoy empezando desde el inicio. Y eso que quiere decir que otra vez voy a chocar o voy a compararme contra mí mismo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces tal vez tengo que avanzar un poquito para que pueda funcionar. ¿Qué me refiero con esto? Si yo en el desde tengo que la posición 0, la primera vez del ciclo va a comparar la posición 0 contra la misma posición 0. Eso no tiene sentido. Entonces por lo mismo voy a avanzar un poco más porque sé qué valor tiene esta posición y voy a empezar a comparar contra la posición 1. Por eso tengo el desde más 1, es decir, la que sigue. Ahora, esto también puede tener ciertas implicaciones que ya después veremos en cada uno de los ejemplos. Pero desde ahorita lo que voy a hacer es comparar mi menor actual si es menor bueno, más bien si es mayor, ahorita les digo por qué la comparación está al revés, que mi vector en la posición i. ¿Por qué comparo si es mayor? Porque si es mayor implica que el número que tengo como menor no es el menor, es mayor. Y yo necesito siempre traer el número menor. Entonces menor actual va a ser igual al vector en la posición i, porque ya encontramos un nuevo menor, y la posición encontrada, o la posición del elemento encontrado, va a ser igual a i. Y si todo sale bien, con eso debería ser más que suficiente para obtener la posición del número menor. Vamos a compilar. Dice que tengo un error. Y... ok, este es un error de otra cosa que había escrito. Denme un segundo. Vamos a corregir esto para que no nos haya dado lata. Ahí está. Ignoren esa parte. Simplemente había agregado código a este archivo y no lo había verificado. Bien, ahí tenemos al menor vector. Vamos a comprobar si funciona correctamente. Entonces, dado que ya aquí tenemos una clase que era la de la prueba. Ups, creo que ya tengo muchos datos. Vamos a crear un nuevo archivo de prueba. O aquí tengo un prueba búsqueda. Sí, no, vamos a hacer uno nuevo. Prueba selección.java. Y pues vamos a crear la clase public class prueba selección. Vamos a crear un main public static void main. Stringers. Y compilamos para ver que no hay errores. No tengo nada, pero por si las moscas. Y pues voy a usar un vector de números enteros. Vamos a cambiar el nombre. Va a ser el vector i.
Vamos a agregar algunos números negativos por aquí y por allá. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, voy a invocar, voy a tener una que es la posición del menor. Voy a invocar a búsqueda, ordenamiento en el método, como lo pusimos, menor vector. El cual requiere algunos parámetros. El primer parámetro pues es el vector donde voy a buscar, que en este caso es el vector i. El segundo parámetro es desde donde voy a empezar a buscar, desde la posición 0. Y el segundo parámetro es hasta dónde debo de llegar. Que pensándolo bien, aquí a lo mejor debí de haber colocado menor igual como tal, porque está incluyendo hasta dónde. Y aquí, por lo tanto, voy a colocar la posición última de mi vector, que va a ser vector i punto length menos 1. Entonces la primera es el vector, lo segundo es de qué posición voy a empezar a buscar, y la tercera es la última posición en la que voy a buscar, que en este caso es el vector i.length. Y ya tenemos ese dato. Ahora vamos a corroborar. Se supone que aquí mi número menor es el menos 456. Voy a invocar a ava.util.vectors. Creo que si es vectors, ya no me acuerdo. Arrays. Ya sabía yo que algo estaba mal. Arrays, y voy a imprimir aquí system.out.println e invocamos a arrays.toString vectoring para saber el dato. Y acá voy a imprimir con un system de nuevo, no el vector porque no lo he ordenado, simplemente quiero saber cuál es la posición del menor, con posición vector in, del vector i en su posición menor. Vamos a ver. Entonces quedamos que 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora noto que me está retornando el menos 456, lo cual es correcto. Es el lugar donde está lo menor. Y a lo mejor voy a colocar aquí un par de texto, uno que sea pos. La data o el dato que estamos verificando. Ejecutamos la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí está correcto. Ahora también podemos hacer otras pruebas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber cuál es el número menor que hay de la posición 6, o sea del 89 en adelante. Entonces yo cambiaría aquí al 6 y me debería de dar el valor del 97 en su posición. Entonces vamos a compilar y lo ejecutamos.
Entonces supuestamente está en la posición 8 y es el 97, lo cual es correcto. Y aparentemente está funcionando bien nuestro menor. Entonces de lo que necesitamos para hacer, ya tenemos al menor, que es buscar al menor. Ahora necesitamos intercambiar las posiciones. Ese es fácil, ese es sencillo de hacer. Vamos a hacer un método. Public static. No va a hacer retornar nada, solo va a intercambiar los datos. Entonces va a ser de tipo void. Le vamos a colocar intercambio pos. Requiere también un vector. Y requiere a la posición 1 y requiere a la posición 2. Y pues esto es sencillo. Necesito una variable donde guardar un temporal para poder sacar un elemento. La acción que yo hacía de seleccionar un número y subirlo es lo que voy a usar una variable temporal. Entonces voy a colocar aquí int tmp. Voy a decir que tmp, voy a seleccionar un elemento, vector, posición p1. Ya lo tengo guardado lo que había en p1, en la posición 1 en el vector. Y lo que voy a hacer es mandar lo que hay en la posición 2 a la posición 1. Entonces yo tengo lo siguiente. Entonces yo agarro lo que tenga en la posición 2 y la guardo en la posición 1. Pero como yo ya lo tenía guardado, bueno, pues ya puedo terminar de hacer el intercambio. Igual a tmp. Y ya está. Hicimos el intercambio completo. Listo, vamos a probarlo. Y para probarlo, de nuevo voy a colocar aquí un pequeño mensaje. Bueno, podemos hacerlo directamente. Y yo quiero intercambiar la posición 2 con la posición 5, por ejemplo. Vamos a colocar esa parte. Intercambio. Entonces voy a imprimir el vector otra vez. Voy a solicitar el intercambio. Vector y en busca de ordenamiento punto ¿cómo se llamaba? Intercambio pos. Me solicita el vector donde yo voy a hacer el cambio. La posición 1, quiero cambiar lo que está en la posición 5, o sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, esta. Y lo quiero cambiar por la posición 0. Y vuelvo a imprimir mi vector para ver si realizó el intercambio correctamente. Yo le doy compilar y le doy ejecutar. Y vemos que el 5 y el menos 456 han sido intercambiados. Entonces ya con eso nos dimos cuenta que ese método funciona correctamente. ¿Qué más nos toca? Pues nos dice que se repite el procedimiento hasta que esté ordenado. Ahora sí vamos a crear el ordenamiento por selección. Pero pues voy a ocupar a los métodos que ya estoy manejando. Entonces public static void. Sí, puede ser de tipo void porque solo voy a ordenar. Ordenamiento selección. Requiero un vector
de tipo entero, nada más. Pero tengo que aclarar a ese ordenamiento selección menor. Estoy seleccionando el menor. También podría tener un ordenamiento por selección para números mayores. Entonces, yo nada más estoy solicitando un vector. Necesito alguien que me lleve la casilla o la posición a ordenar. La pos a ordenar. En este sentido siempre voy a empezar en la primera posición. Necesito la posición del menor, que también por ahorita lo voy a manejar en cero. Y vamos a comenzar. Voy a necesitar un ciclo, pero primero quiero abordar cómo quedaría un poco. Mi primer paso me dice que yo tengo que buscar el menor. Entonces pos, voy a dejar otro espacio aquí, pos menor va a ser igual a esta clase que se llama búsqueda ordenamiento punto quedamos que es menor vector. Yo quiero el menor del vector, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el menor del vector y cuál? Mi vector se llama vector, para variar. Y la primera vez empiezo en la posición 0. ¿Y hasta dónde? Pues voy a aplicar esto hasta la longitud de mi vector. Vector.length. Y con eso debería de traerme el menor. Una vez que yo tengo el menor, tengo que hacer el intercambio con la posición. Entonces yo lo que tengo que hacer es intercambiar lo que tengo en la posición a ordenar contra la posición del menor que acabo de obtener. Entonces de nuevo vuelvo a mandar a llamar a pos búsqueda ordenamiento punto intercambio posición. Le doy el vector donde voy a trabajar y yo quiero que intercambie la posición que tengo que ordenar contra la posición del número menor que acabo de encontrar. Y con eso se supone que yo tengo ordenado la primera posición, la posición 0. Entonces pos ordena tengo que incrementarla para pasar a la siguiente posición. Ahora, y ahorita lo estoy haciendo nada más así para que se den cuenta cómo es que entra el ciclo. Tengo que volver a repetir esta situación, pero ya no sería en la posición 0, sería en la posición 1. Desde la posición a ordenar, si se ponen a pensar. Y luego aplico de nuevo el intercambio y aumento esto. Pero ¿hasta cuándo lo tengo que repetir? Lo tengo que repetir hasta que todo el vector esté ordenado. ¿Y cómo sé que todo el vector está ordenado? Pues cuando la posición a ordenar es precisamente la penúltima posición. Es decir, yo sé que ya va a estar, que es la última iteración cuando yo llego a esta posición y hago el último intercambio. Que ya no tiene sentido que yo llegue a la siguiente posición. Bien, hay varias cosas que yo debo de notar hasta ese momento. Si yo vuelvo a repetir esta situación, lo que estaría teniendo es que ordena, aumenta, aquí tendría que ser un 2, y tengo que volver a repetir el proceso. Ahora, un dato curioso es que pos ordena originalmente tenía 0, que es el 0 de aquí, incrementa 1, que es el 1 de aquí,
luego vuelvo a incrementar a 1, que es el 2 de aquí, y luego vuelvo a incrementar. Creo que ya se notó el patrón. En realidad lo que yo debería de estar colocando aquí sería posordena en esta sección. Y bueno, volvemos a que esto lo tengo que repetir de manera cíclica. Entonces no tiene sentido que yo lo esté colocando manual, porque depende de qué tan grande que sea mi vector, las número de veces que debo de repetir este proceso. Entonces yo voy a borrar esto y voy a meter estas líneas que sé que se están repitiendo constantemente en un ciclo. Ahora, ¿qué ciclo? La realidad es que tanto while como while como for me podrían ayudar, pero como estoy manejando constantemente posiciones, probablemente lo ideal sea ocupar un ciclo for. Entonces va a ser un ciclo for, el cual va a empezar en la posición a ordenar. Entonces, como yo ya lo tengo, yo puedo realizar lo siguiente. Simplemente vuelvo a colocar posordena, igual a 0. Estoy siendo reiterativo, pero ahorita van a ver. ¿Hasta cuándo voy a repetir esto? Bien, posordena tiene que llegar a la penúltima posición, no puede llegar más allá. Entonces voy a decir que mientras sea menor que el vector, es más, mejor lo voy a colocar una variable acá, penúltima o pos penúltima. ¿Cuál es la penúltima posición? Bien, tenemos el vector.length y esa es su capacidad, es cuántos elementos tiene. Entonces la última posición es la menos 1, ¿sale? Entonces la penúltima posición, ¿cuál sería? La menos 2. Yo le resto 2. Yo puedo decir que mientras la posición a ordenar sea menor o igual que la posición penúltima. Y voy a incrementar a posordena. Ahora este incremento me facilita porque me permite borrar esta línea de aquí, que ya no la necesito. Coloco mis llaves. Ahí se quedó feo. Y voy a colocar este código ahí adentro. Indentamos para que se vea adecuadamente. Y ya tenemos nuestro for. En teoría, si todo salió como es planeado, este método ya debería ordenar. Vamos a compilar. No tenemos errores. Entonces vamos a aplicar ese ordenamiento. Después de este intercambio sabemos cómo está el vector, así que voy a aplicar directamente el ordenamiento y voy a volver a imprimir. Entonces en este caso va a ser ordenamiento selección menor, y lo único que le tengo que pasar es al vector i correspondiente. Y vamos a imprimir. Si todo sale bien, tendría que estar esto completamente ordenado, pero pues ya veremos. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y me dice que me pasé. Me está diciendo que estoy llegando a la posición 11. Eso es malo. Necesito ver en qué punto fue cuando se me fue de las manos. Según esto es en la línea 49 al verificar al menor vector. ¿Ok? Eso significa que
acá le estoy dando una posición extra. Y eso es correcto. Debería ser length -1, porque esa es mi última posición. Y es más, dado que lo puse acá, creo que sería buena idea colocar aquí una que se llame pos última. Y entonces sí podría colocarlo de la siguiente manera para que sea un poquito más legible. Copio esta parte, va a ser -1, que es mi última posición. Y aquí en lugar de colocar length -2, puedo colocar simplemente a la posición última -1. De tal manera que aquí ya no sea necesario colocar vector length -1 y puedo colocar que es la posición última. Compilamos y lo vamos a probar de nuevo. Vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Y dice que todavía tengo problemas. Dice que índice -1. Estoy teniendo un índice -1. Ok. En la 74. Vamos a checar que hay en la 74. Pos ordena vale 0. Pos última vale la longitud. Y aquí tenemos a pos menor. Pos ordena con pos menor. Vamos a ver cuál de las dos nos está retornando incorrectamente la posición. System.out.print ln. Y aquí voy a colocar a pos menor. Quiero ver qué es lo que tiene pos menor siempre. Compilamos y ejecutamos. Bueno, pero no tendría que haberlo ejecutado aquí, tendría que haberlo ejecutado acá. -1. Ok, eso significa que se está mandando a llamar a intercambio con -1. Pos menor, este de vector menor, me está retornando -1. Bastante interesante. Significa que el problema está acá en mi menor. Me está retornando el -1. La pregunta es ¿por qué? Desde hasta. La única manera que eso suceda es que no esté entrando al ciclo. Y el ciclo empieza con i en desde, que en este caso es la posición a ordenar, que es 0. Y pos última. Es interesante. Voy a copiar este system. Esto me lo voy a pasar depurando, así que tengo que hacerlo con mucho cuidado. Y hay que ver qué es lo que está pasando. Aquí voy a imprimir el desde. Y el hasta. Lo coloco aquí y lo coloco acá. Vamos a compilar. Compilamos. Y ejecutamos. 0 y 10. Y algo divertido. Ya tiene mucho sentido. Como el número menor ya está en su posición adecuada, jamás cambia el -1. Ok, ese es un bug. Tendremos que corregirlo. Por lo tanto,
la posición voy a inicializarla en el desde, porque estoy cayendo en el caso donde el primer elemento ya es el menor. Entonces tengo que decirle que la posición encontrada pues ya siempre va a estar en el desde. Entonces voy a compilar aquí y voy a volver a ejecutar. Ahora sí veo que hay una variación y ahora sí tengo un ordenamiento. Puedo notar que ha ordenado de manera adecuada, incluso cuando ya tenía 2 7. Bien. Entonces, ya nada más me queda quitar este system de aquí. Y este otro system de acá para que sea más acorde. Compilamos. Y volvemos a ejecutar. Y aquí ya tenemos a nuestro vector ordenado. ¿Vale? Bien, yo sé que este es uno de los primeros algoritmos un poco más complejos que estamos viendo, pero es uno de los más sencillos. Recuerden que lo que estamos haciendo es reinterpretando el algoritmo. Primero busco al menor. Si yo checo mi código, lo primero que tengo es busco al menor. Aquí está. Lo que ya tengo con el menor, hago el intercambio. Realizo el intercambio. Aquí está. Y luego que sigue, pues simplemente ciclar hasta que esté ordenado. ¿Cómo me voy a saber cuando está ordenado? Bueno, checando aquí con las líneas. Ahora, un secreto más. Esta parte de aquí no es necesaria. Ahorita van a ver a qué me refiero. No puedo duplicar este código. Voy a comentarlo. Y voy a retirar esta sección del for. ¿Por qué ya no lo coloco? Bueno, porque posordena ya está en 0. No tiene sentido que lo vuelva a inicializar. Cuando voy a realizar algo como eso, simplemente dejo el punto y coma. Ups, dejen regreso. Yo compilo. No voy a marcar ningún error. Compilo de nuevo. Y ejecuto. Y ahí está. Ahora, que se les hace más fácil colocando en la pos arriba, no hay ningún problema. Simplemente lo digo como algo que debemos de revisar. Bien, hasta aquí le voy a dejar. Y sin más por el momento, hasta luego.